En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla, que es el sexto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático que organiza el Departamento de Química de nuestra Casa de Estudios en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a todos quienes nos acompañan el día de hoy, autoridades académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar su quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online debido a la pandemia de coronavirus que aún afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla que es el sexto informe de evaluación del IPCC, análisis del informe del panel intergubernamental sobre cambio climático para responsables de políticas sobre la base científica del cambio climático. Esta actividad será realizada por Jorge González Higueras, ingeniero químico de la Universidad Técnica Federico Santa María, es profesor también del Departamento de Química en la asignatura Química y Sociedad en Campus Casa Central y Campus Santiago. Actualmente es alumno regular del programa de Magíster en Ciencia Mención Química que imparte nuestra universidad, encontrándose ya en la etapa final del programa. Estimado profesor Jorge González Higueras, por favor, adelante, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, no sé si se escucha bien, ¿me podrían confirmar eso? Si se escucha Sí, bien. se escucha bien, profesor. Sí, se escucha bien. Ya, ok. Bueno, gracias por la introducción. Hay algunas cosas tal vez que eh, hay que rectificar en su momento, pero creo que no son tan relevantes como la actividad de hoy día. Em, Voy a partir compartiendo pantalla. Ok, creo que ahí se ve, ¿o no? Sí, está bien, profesor. Ya, perfecto. Bueno, partir por explicar por qué elegí esta temática. Creo que es fundamental que nos preguntemos qué es este informe y bueno, lo elegí por lo mismo porque en realidad cuando empezó a aparecer hace muy poco tenía muchas dudas al respecto de qué realmente era y la motivación realmente es como tratar de ayudar a la comunidad en general, ¿sí? Eh, Esta charla está orientada tal vez como más a gente que está en enseñanza media, gente, a un público bien general en realidad, como para fomentar un poco el interés en que se introduzca en este informe o en parte de él. Y la gran variedad de cosas que yo presento acá están acompañadas de material bien didáctico. Traté de hacer algo un poco más innovador, algo diferente a lo que estamos acostumbrados, porque bueno, tengo cierta creencia de que este tipo de actividades tal vez hay que modificar un poco la estructura por el tipo de estudiantes que estamos teniendo actualmente. Entonces creo que ponerse a entregar a relatar algo así demasiado profundo puede ir en desmedro del poco tiempo que se tiene justamente para hacer esta actividad. Sin más preámbulos. Bueno, acá lo primero que presento es un graffiti, de Alisa Singer, que dice lo siguiente, dice, mientras somos testigos de la transformación del planeta a nuestro alrededor, observamos, escuchamos, medimos y respondemos. Y creo que la parte de medimos es claramente la parte en la cual los químicos al menos nos vemos mucho más involucrados. Creo que también somos una generación que tiene cierta ventaja con respecto a las anteriores porque tenemos una tecnología que nos permite ya a estas alturas poder hacer un seguimiento
de algunas de las variables más importantes que se deben considerar en lo que es asegurar un espacio seguro para el desarrollo sostenible de las generaciones que vienen. Bueno, esta es la parte un poco más innovadora que trato de introducir, que es que al menos intenté que cada una de las presentaciones tuviera un código R, un código QR asociado, en el cual las personas pueden con su celular acercarse, escanear ese código y eso los va a enviar a esta página. En esta página van a encontrar muchos grafitis artísticos relacionados con la problemática ambiental. No voy a ingresar yo en estos momentos por lo mismo. Creo que estamos en una era donde la información hay que sacarle provecho, entonces creo que si hay gente en estos momentos que está conectada y quiere tener más profundidad en cada una de las cosas que se va comentando, puede ir escaneando ese código y puede tal vez ir guardando esa página o esa información a futuro. Creo que esto es una cosa importante a mencionar en esta presentación y es que el Premio Nobel de Física de este año se le entregó a 3 personas por el estudio de sistemas complejos. Pero hay 2 personas de este trío que son especialmente relevantes. Uno es Shiguro Manabe, un científico que en la actualidad tiene 90 años ya, y fue uno de los que demostró en la década de los 60 cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera conducía a un incremento de las temperaturas en la superficie de la Tierra. Y fueron los pioneros en generar estos modelos que podían explicar con base científica, ¿cierto?, cómo había una interrelación entre el, el, el aumento de uno de los gases de invernadero, ¿cierto?, con respecto a otras variables que se podían medir en la Tierra. Y esto lo hizo junto a Klaus Hasselmann, un científico alemán también, de 89 años ya en esta actualidad, que fue pionero en la creación de modelos que vinculan la meteorología y el clima. Y creo que es súper importante también a nosotros como científicos más jóvenes reconocer un poco las cosas que hicieron personas en su momento que estaban en la vanguardia de la ciencia. Y creo que, claro, estas personas tienen 89, 90 años, es muy positivo reconocerles su trabajo. Ahora, esos sistemas complejos se pueden explicar, por ejemplo, acá hay un artículo bien interesante que sé que es complejo, pero es como para que justamente entiendan el concepto de un sistema complejo. O sea, hay muchas reacciones reacciones químicas en particular, que se pueden llevar a cabo en la atmósfera. Y nosotros como químicos lo que hacemos, ¿cierto?, es como tratar de sistematizar todo eso y luego tratar de simplificar, ¿cierto? O sea, de todo todo ese montón de ecuaciones químicas que están ahí, quizás algunas son las que son más representativas, ¿sí? Y así uno puede ir reduciendo el sistema, ¿cierto? Y va entendiendo cuáles son realmente las variables que están interconectadas unas con otras, ¿cierto? Un poquito esas ecuaciones diferenciales de repente eh, de cinética, química, asustan un poco, pero realmente uno puede ir pasando fácilmente eh, no sé si tengo el puntero activado, pero voy a intentar hacerlo rápido, ¿cierto? Pasar desde esto que es un poco más complejo, ¿cierto?, a una versión reducida del sistema. ¿Sí? Otra cosa que es importante mencionar acá, este artículo, que también es bastante nuevo, y que tiene que ver con una visión mucho más actualizada de la parte, tal vez, cómo se vincula la ciencia misma con la economía, ¿cierto? Cómo acá, por ejemplo, estos autores en este artículo te pueden escanear ese código, pueden llegar a la publicación de la revista Nature, ¿cierto?, una de las más prestigiosas, agosto del 2020, cómo ellos plantean de que es necesario redirigir todo el dinero, ¿cierto?, que se gasta en guerra, ¿cierto?,
y usarlo para poder tratar de apalear lo que ha sido, bueno, la pandemia por un lado y en segundo lugar el cambio climático, que es realmente el problema que está a la vuelta de la esquina y es el que no, nos pone más en aprieto como especie, en realidad. En este artículo ellos destacan cuatro cosas. El primer lugar es, bueno, detener las nuevas carreras armamentísticas en el mundo, ¿cierto? Porque ya el mundo está inundado de armas, así que en realidad no se necesitan más armas, tampoco más guerras. Y en segundo lugar, respetar los tratados sobre el comercio de armas, ¿sí? Porque hay una industria armamentística, la cual también es mucho el dinero el que se gasta para hacer en realidad daño a la humanidad y al ecosistema finalmente. En tercer lugar es ratificar por los países que ya están, ¿cierto? Y otros que no están, entrar en el Acuerdo de París del 2015. Y en cuarto lugar es invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que uno en inglés los puede encontrar como SDG de la ONU. Los dos gráficos más representativos de ese mismo artículo son, imagínense, el precio del conflicto. Siria, Sudán del Sur y Afganistán pierden entre el 50 y el 60% de su Producto Interno Bruto. Eso para el 2019. Estamos hablando de que las guerras han elevado el coste económico mundial de la violencia a una cifra no despreciable, ¿cierto? De 14,5 trillones de dólares. ¿Sí? Eso al 2019. Aquí tenemos entonces en este eje la persecución de la paridad del poder en dólares, y acá el gross domestic product, que es el símil a Producto Interno Bruto en español. Por lo tanto, lo que se plantea es que las prioridades están equivocadas, ¿cierto? Porque en realidad proteger el clima y el bienestar de la población cuesta mucho menos que seguir perpetuando la violencia. Por ejemplo, del PIB mundial, que es esta esfera gris, ¿cierto? La violencia en guerra está ocupando prácticamente un 11% del Producto Interno Bruto, lo cual es mucho comparado con, si uno ve esas esferas que están abajo, las naranjitas, el costo de poder implementar, ¿cierto?, estos objetivos para el desarrollo sostenible, que ocuparía un 5% del PIB mundial, y por otra parte, la inversión para cumplir el Acuerdo de París sobre cambio climático, el cual requeriría ocupar un 1% del PIB mundial. O sea, son cifras que son realmente interesantes de evaluar, y creo que es muy importante que la comunidad también maneje esos números, ¿cierto? Y también se imagine, ¿cierto? Un mundo donde hubiera más inversión en educación, en ciencia, en tecnología, para tratar de paliar esto que es el cambio climático, entre otras cosas. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Los voy a nombrar básicamente porque, como les digo, ahí en los links van a poder encontrar todo, y en ese código QR, si ustedes lo escanean, los va a llevar justamente a estos sitios. Tenemos que el número 1 es el fin de la pobreza, el 2 es hambre cero, el 3 es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género, el sexto es agua limpia y saneamiento, el séptimo es energía asequible y no contaminante, el octavo es trabajo decente y crecimiento económico, el noveno es industria, innovación e infraestructura, el décimo es reducción de las desigualdades, el onceavo es ciudades y comunidades sostenibles, el doceavo es producción y consumo responsable, el número 3, ahí en la esquina abajo, acción por el clima, el 14, vida submarina, el 15, vida de ecosistemas terrestres, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Como se puede ver, en fondo, todo este preámbulo que estoy haciendo nos va guiando a que es necesario generar una acción climática, y esta acción climática puede ser traqueada, ¿cierto? Puede ser seguida.
Entonces, acá hay un breve video, ¿sí? Donde se describe el panorama de cómo podemos hacer ciertas modificaciones, ¿cierto? Y se trata de definir un poco acerca de la neutralidad de carbono y el cero neto, entender cuál es la diferencia. Entonces, si ustedes escanean acá, los debería redirigir a un video. Tal vez voy a proyectar una parte nomás. O sea, es una cuenta regresiva. Lo que nos dice acá es que es una cuenta regresiva, ¿cierto? Y nos habla que el 2021 es un año clave, ¿cierto? Para poder pelear contra esto. Que hay muchos gobiernos que tienen que tomar decisiones que son urgentes. Voy a intentar poner esto en español porque puede que quede grabado y va a ser más provechoso. Entonces, uno de los límites, ¿cierto?, es 1,5 grados Celsius. La idea es no superar eso. Los acuerdos apuntan a tratar de no subir de esa temperatura. Entonces, como para explorar la idea un poco, si los países toman este acuerdo de París, ¿sí? Es probable de que podamos hacer algo, ¿cierto? La idea es no subir de 2. El óptimo sería no subir de 1,5. Entonces pensemos que para el 2015 las emisiones globales en gigatoneladas de dióxido de carbono están por acá, no sé si ven mi cursor, súper alto, ahí, entre 50, entre 40 y 60, ¿cierto? Y se espera que eso al 2015 disminuya, ¿sí? O sea, lo ideal sería que las emisiones de dióxido de carbono para el 2050 llegaran a un neto cero, ¿sí? Eso para alrededor del 2050. Y eso nos otorga cierto espacio de maniobrabilidad para poder tener chance, ¿sí? El desafío es enorme, pero es alcanzable. eh, y hay harta información. Ustedes pueden ir a esos sitios donde yo les entrego los códigos QR y las páginas que van a estar ahí. Y hay muchos países que están involucrados. Todos esos países que están ahí están haciendo trabajo de poder medir ciertas cosas que nos permitan entonces mantener monitoreado el estado de el planeta, ¿sí? La casa de todos. Entonces, hay buenas noticias, ¿cierto? Y es que si que todos pusieran de su parte a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, como que a mediados de siglo ya estaríamos con el cero neto, y lo ideal es que para el 2100, por ejemplo, ya tuviéramos emisión prácticamente, ojalá, negativa, ¿sí? Ese es otro concepto también que tal vez lo alcancemos a abordar en esta presentación. Hay muchos países que están trabajando en esto, ¿sí? Hay muchas personas que ya están involucradas, ¿cierto? Me refiero a activistas, ONG, no solamente países, pero los que llevan la ventaja siempre son los países desarrollados, porque pueden hacerlo, ¿cierto? En desmedro de los desarrollados. Y, y si todo anduviera bien, ¿cierto? No tendríamos que enfrentar un escenario donde el calentamiento estimado hacia el año 2100 sea de 3 grados Celsius, porque en ese caso ya estaríamos en una situación o punto de no retorno, el cual nos dejaría en una situación prácticamente de riesgo de extinción. Sí, hay un escenario que es clave, y ojalá que podamos interpretar este gráfico bien, y es uno que el que dice current policies, ¿cierto? Son las políticas actuales. O sea, si se mantienen las políticas actuales, de aquí al 2100 vamos a terminar entre 3 y 4 grados Celsius por sobre el 1,5, ¿cierto? Que sería, o sea, de la temperatura media de la Tierra, donde podríamos maniobrar, ¿cierto? Como especie. Y estar 4 grados por sobre eso ya es algo un poquito más complejo. Voy a volver a la presentación por mientras. Eh, entonces,
conceptos importantes que entender de esto: neutralidad de carbono, ¿cierto? Que significa que el resultado final es cero de emisiones, ¿cierto? Y acá esto es importante para las empresas, ¿cierto? Para un sitio, para un producto, una marca. Muchas de esas marcas famosas que uno ve de los, no sé, los iPhone o Microsoft, están tomando estos compromisos, ¿cierto? Y la idea es que pasen, ¿cierto?, de este cero de emisiones, ¿cierto?, a emisiones negativas. Algunos compran bonos de carbono, que son estas compensaciones, pero básicamente esa es como la estrategia, ¿cierto? Tratar de que no solamente los países, sino que también las compañías vayan adoptando este comportamiento. Por el contrario, el cero neto, creo que acá está el curso, sí. El cero neto es un objetivo más ambicioso que se aplica a toda la organización en toda la cadena de valor, ¿sí? Y eso significaría entonces reducir las emisiones indirectas de carbono desde los proveedores upstream hasta los usuarios finales. O sea, ya eso es todo. O sea, tratar de que nos preocupemos de, bueno, la persona usó esto, lo botó, y sabemos lo que pasó. No se quemó, no se transformó en plástico, no se fue al mar, ¿cierto? Entonces, eso sería una hazaña compleja en un mundo con las políticas actuales eh, que son ya conocidas por todos, ¿cierto? No. Entonces la ONU, Cambio Climático, acoge un informe, que es este informe del cual estamos hablando hoy día, ¿cierto?, del IPCC, para responsabilidades políticas sobre la base científica, ¿cierto? Trata de ser neutral políticamente, pero sí dando consejos que sean razonables a la hora de que esto se incorpore dentro de lo que el ciudadano debiese conocer, candidatos políticos, ¿cierto?, que están hoy día con elecciones de todo. Por ejemplo, en la región tenemos consejeros regionales, diputados, ¿cierto?, constituyentes, presidenciales, ¿cierto? La idea es que tomaran en cuenta el trabajo realizado por estos miles de científicos durante casi 6 años, los cuales fueron los que generaron este material de alta calidad, ¿cierto? Donde al menos lo que el grupo de trabajo 1, ¿cierto?, del sexto informe de evaluación del IPCC, confirma que es indiscutible la influencia humana en el calentamiento global. O sea, tenemos que culturalmente entonces acostumbrarnos a de que es una realidad, ¿cierto? Aunque aparezcan personas que desmientan el cambio climático y todo eso. Bueno, yo creo que esa es la idea un poco de esta charla y un poco de la educación que es más informal tal vez, pero que permite a gente menos letrada poder involucrarse con estas temáticas, ¿cierto? Y poder conocer en realidad qué está pasando en el mundo, dónde estamos parados. Entonces, por ejemplo, el IPCC, que es este, este panel intergubernamental de cambio climático, se creó justamente para proporcionar toda esta información. Entonces, si ustedes ven acá, ustedes pueden ir a este link y van a encontrar todo el trabajo que se ha hecho. Por ejemplo, nosotros estamos viendo este, ¿se acuerdan? El primer graffiti que les mostré es relacionado justamente a la parte que es cambio climático basado en ciencia. Pero hay otras cosas que están dentro del mismo sitio que podrían ser interesantes para algunas personas, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, políticas de mitigación, que está acá, el cambio climático, ¿cierto? También adaptación, ¿cierto? Impacto y adaptación a esto, que es material eh, tal vez un poco largo, ¿sí? Pero hay también dentro de la misma plataforma material que es más asequible y mucho más fácil de entender. Entonces, el sexto informe de evaluación tiene, creo yo, la gracia de que es un trabajo colaborativo, ¿cierto? Hay mucha gente que trabaja para poder generar este informe y, bueno, ustedes pueden ir ahí, no está ese código que está ahí, lo pueden escanear y pueden llegar justamente donde está casi toda la información. Bueno, también si hacemos clic acá, podemos ir a ver justamente lo que les comentaba. Aquí, por ejemplo, tenemos el resumen para decisiones políticas, para la toma de decisiones, sumarios técnicos, el reporte completo, errata, atlas interactivo,
de todo, ¿sí? Ahí está el grafiti que les mostraba, ¿cierto? Pueden ver que acá, como les decía, no sé, por ejemplo, aquí tenemos casi 1300 páginas, entonces claramente hoy día tal vez no tengamos el tiempo para tocarlo y me interesaría más que la gente se interiorizara en esto, lo conociera, empezara a leerlo tal vez y encontrar ciertas cosas que puedan ser útiles en su propia cotidianidad. ¿Sí? Entonces, lo importante sí de entender de esto es que hay ciertos indicadores climáticos que son globales y que revelan la forma en que el clima se está modificando, ¿cierto? Está cambiando y proporciona también una amplia visión del clima a nivel global. También sirve para ir vigilando cuáles son los componentes claves del sistema climático y también describe otros cambios que son más relevantes en la composición de la atmósfera, ¿sí? Y eso es súper relevante. Eh, Ustedes pueden entrar acá, ¿sí? Pueden, cuando ya este material esté disponible, ¿cierto? Pueden pinchar acá también, ¿cierto? Pueden navegar por toda esta red, ¿cierto? De información con respecto al cambio climático para ir como encontrando estas relaciones. Más yo voy a tratar de concentrarme en algunas, ¿cierto? En honor al tiempo. Y es que algunos de estos indicadores incluyen, por ejemplo, la temperatura media global de la superficie, el contenido térmico global de los océanos, el estado de acidificación de los océanos, el balance de masa de los glaciares, la extensión de hielo que va quedando en el Ártico y Antártico y esto cómo se relaciona con la capa de ozono, la fracción molar de CO2 global y el nivel medio global del mar, o sea, niveles del mar, ¿cierto? Y eso es lo que en el fondo trato de analizar rápidamente, ¿cierto? Para mostrarles dónde encontrar eso, cómo interpretar algunos de esos gráficos, para que ustedes puedan entonces desenvolverse con más prestanza cuando visiten estos sitios. Otra cosa importante a destacar es que el informe utiliza varias líneas base. Entonces, por ejemplo, para la temperatura media global, la línea base es considerada entre 1850 y 1900, ¿sí? Entonces uno ve más o menos cuánto aumenta la temperatura desde esos 50 años finales, que es la línea base que se usa en este caso para el calentamiento global. En cambio, para los gases de invernadero, por ejemplo, se utiliza como referencia las concentraciones preindustriales, ¿cierto? Antes de que comenzaran las revoluciones industriales. Entonces, por ejemplo, acá podemos navegar en esto, ¿cierto? Uno puede ver la tendencia. Ustedes pueden escanear acá y pueden llegar ahí, pero en el fondo podemos analizar la tendencia, podemos ver cómo ha sido el aumento desde 1850 hasta la fecha, ¿cierto? Y hay un punto en que desde 1950 aproximadamente esto no ha dejado de subir. Antes había oscilaciones, ¿cierto? Pero desde acá, desde 1950, claro, baja estacionalmente a veces, pero aquí ya desde 1980 quizá en adelante solamente hay ascenso, 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 ascenso. Y eso genera una diferencia de temperatura comparada con este promedio aquí entre 1961 y 1990. Ahora, si nosotros entramos acá a los gráficos que están desplegados en esta situación, podemos ver cómo cambia, ¿sí? La temperatura o la anomalía, esta misma anomalía de temperatura desde 1880, ¿cierto? Y muestra lo mismo, estos son datos de la NASA que coinciden un poco con lo que nos entregan en este informe. También esto, ¿cierto? Donde está la temperatura del agua, la temperatura del mar también almacena mucho calor, eh, la superficie de la Tierra, ¿sí? Y podemos ver que la tendencia en el fondo casi siempre se va repitiendo. Podemos ir a buscar, no sé, si les interesa, por latitudes, también pueden encontrar, por ejemplo aquí está Exatropic, como el norte, el trópico, el sur, exatrópico, y podemos ver que tal vez en el trópico es más lineal o la tendencia no es tan agresiva, pero sí en la parte de los polos, que esto sería en el polo norte, por ejemplo, ya aquí la tendencia desde 1980, como les decía, es siempre subiendo, 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 y eso es alarmante. Entonces, eso se relaciona con otras cosas que también se pueden medir. Eh, Podemos ver también la temperatura por hemisferio, ¿cierto? Podemos encontrar acá cómo varía también la temperatura en hemisferio norte, hemisferio sur. Y otras variables que son interesantes conocer en qué estamos, ¿cierto? Acá en el rango del
2000-2020, qué cambio hemos hecho. Otra cosa también son, por ejemplo, cómo relacionar la temperatura, ¿cierto?, con las precipitaciones y algunos pronósticos. Por ejemplo, acá en estos gráficos que están a la izquierda, que estos que están acá, uno puede ver un poco cómo ha sido el comportamiento del nivel del mar, ¿cierto?, la temperatura, las precipitaciones. Y lo que está a la derecha son predicciones o simulaciones de cómo se comportaría o cuál sería la probabilidad de que el comportamiento agravara si hubiera, o sea, si seguimos con el mismo comportamiento como humanos, ¿cierto? Entonces es súper heavy. Y si vamos acá al mapa interactivo que nos proporciona el IPCC, eh, podemos ver, no sé si se alcanza a ver, aquí podemos, por ejemplo, ahí está lo que les comentaba antes, ¿cierto? O sea, la temperatura, ¿qué pasa si estamos en 1.5? ¿Sí? O sea, si estamos en 1.5, podemos ver cómo se van moviendo los mapas, ¿cierto? ¿Qué sucede en este caso si estamos a más 2 grados, ¿cierto? Vamos a ir viendo dónde se concentran las masas de aire caliente, y claramente vemos que ahí arriba, ¿cierto? Hay un color rojo que tiene intenso, y que es preocupante porque justamente esa es la zona donde está Groenlandia, el Ártico, y esos deshielos también traen consigo otros efectos, ¿cierto?, que se encadenan y que, bueno, eh, no es, no es lo que se quiere, ¿cierto? Pero hay que reconocer de que en el fondo está sucediendo y que se puede frenar, ¿cierto? Pero es súper importante de que se consideren, ¿cierto?, estos datos, ¿cierto?, esta información como algo útil para la toma de decisiones de la gente que está vinculada a la parte de políticas ambientales, no solamente de Chile, sino que del mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, 4 grados, o sea, ahí ya la cosa se pone un poco compleja. Y lo mismo podemos ver como las precipitaciones, dónde se van a concentrar más, ¿sí? Podemos ver qué pasa si tenemos 2 grados, ¿cierto? O sea, a más verde hay más tormentas, ¿cierto? Más lluvia. Imagínense, si ya estamos a 3, ¿cierto? La cosa ya se pone compleja. Imagínense a 4 grados. Es súper interesante esto porque justamente coincide con todo lo que hemos visto, no sé si se han fijado, pero sobre los aluviones, las inundaciones que han ocurrido en Rusia, por ejemplo, en China, en India, parte del norte de África, ¿cierto? Así que, bueno, yo los invito a que se sumerjan en esto, porque es súper interesante. Bueno, y nuestro amigo el CO2 creo que es como una de las variables más complejas en estos momentos. Aquí tenemos cómo era la condición en el 2002, ¿cierto? Estas son partes por millón de CO2. O sea, podemos ver que estamos acá, 365 aproximadamente, y ya el 2016 esto ya estaba del orden de los 425, 430 partes por millón. Y es súper interesante, bueno, ustedes pueden escanear ese código que está ahí, ese código QR, y los va a llevar a este sitio, que justamente es de la NASA también, que proporciona una gran cantidad de información súper valiosa. Y acá, por ejemplo, tenemos qué es el cambio climático, nos muestra, por ejemplo, la evidencia, porque hay gente que aún piensa que no, y hay gente que hace propaganda y cree que esto es mentira, ¿cierto? Como la onda de los terraplanistas y eso. Cuáles son las causas, cuáles son los efectos y cuáles son las posibles soluciones. Y pueden encontrar ese material, pero, esto es entretenido porque uno puede simular de manera dinámica cómo se comporta, ¿cierto? Desde enero del 2006, ¿cierto? 2005 acá en el gráfico, por mes. Entonces, si uno le da play acá, uno puede ver, por ejemplo, el 2002 y ve que al menos la cosa está estable. Voy a avanzar un poquito porque en realidad, por no el tiempo. Pero aquí fíjense que ya estamos del orden de las 385 partes por millón. Ya estamos hablando del 2007. Y es súper interesante que ustedes puedan visualizar la relación que hay con los meses del año en que aquí arriba en la parte, no sé si puedo, quizás sí, a ver, voy a ver si puedo ver esta tableta.
esta parte de arriba, comienzan a aparecer acá unas manchas rojas en esta parte de acá, ¿cierto? Pensemos en China, ¿cierto? China es como una fábrica, aquí están los países más, los más desarrollados, ¿cierto? Donde también más se consume, entonces hay ciertos meses, que es lo que quiero que se fijen acá, ¿cierto? En que hay siempre un máximo, o sea, hay una cantidad de rojo, es como que la Tierra respirara, ¿cierto? Es como la fecha en que se produce más, pero también son fechas donde también tal vez hay otros eventos, pueden ser incendios, no sé, pueden ser erupciones volcánicas, pero está sumamente relacionado con lo que son como los ciclos productivos del mundo, ¿sí? Como lo que en el fondo se consume, ¿sí? Entonces uno puede ver, por ejemplo, que hay meses que son mucho más rojos que otros, ¿sí? Entonces si nos fijamos bien en eso, por ejemplo, podemos ver marzo, mayo, julio, de repente aquí hay como un máximo, hay en mayo, ¿sí? Entonces es como para que nos dé, para pensar, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo en ese momento, ¿cierto?, en el mundo, en el norte, que podemos ver eso. Y eso está relacionado justamente, como les comentaba, con el aumento de la temperatura. Entonces, el aumento de la temperatura también uno lo puede simular, ¿sí? Y uno puede ver justamente que desde 1884, que es la línea base que existe, ¿cierto?, hasta el 2020, eh, también puede ver que hay ciertas zonas donde la temperatura es mayor. Entonces, también podemos movernos por el gráfico más rápidamente, ¿sí? Podemos ir viendo justamente desde esa línea base hasta arriba, ¿cierto?, cuál ha sido la diferencia de temperatura. Entonces, en 1980 ya siempre es positivo, siempre es positivo, siempre es positivo el aumento, ¿sí? En cambio acá, no sé, en 1908 hubo algo desde la línea base que disminuyó, ¿cierto? Aquí hubo un pic grande, ¿sí? Y así. Entonces podemos ver que la Tierra prácticamente respirara, ¿cierto? Aquí ya nos estamos acercando, fíjense, el año 2000, 2020, 2004, o sea, 2004, 2005, hacia el 2020, y podemos ver que nuevamente es la zona del norte la que concentra las mayores temperaturas, ¿sí? La zona como más roja. Entonces, eso tiene que darnos para pensar igual, como cuáles son las relaciones económicas productivas del ser humano, ¿cierto? Que también hace que en ciertas épocas del año, como podemos ver en el otro gráfico donde se podían ver los meses, eh, y, o sea, relacionar el aumento en las partes por millón de dióxido de carbono al menos, y la temperatura, ¿sí? Y eso justamente también va a estar relacionado con el deshielo, ¿cierto? Porque si se puede ver, por ejemplo, en esta simulación, si la temperatura y la parte roja vemos que está arriba de la esfera, que es la Tierra, ¿cierto? Entonces, desde acá, desde 1979, vean cómo la masa de hielo va disminuyendo. También existe esto que es estacional, que es cíclico. Entonces, hay años que son más fríos, ¿sí? Y hay temporadas que también son más frías, que son como los inviernos del hemisferio norte, que es distinto a nuestro hemisferio acá abajo en el sur. Pero fíjense que la disminución ha sido notable, así. O sea, si comparamos 1979 con el 2000, vamos a ver que es mucha la masa de hielo que se pierde. Y eso igual tiene efectos porque hay aumento del nivel del mar, ¿cierto? También el blanco es como el espejo, ¿cierto? Que refleja lo- los rayos provenientes del sol, ¿cierto? Con lo que se conoce como el efecto albedo. Y claro, la cantidad de hielo, ¿cierto? Que uno puede ver en metros cúbicos que va desapareciendo, o metros cuadrados, no sé, ahí va a depender de lo que nos muestre el gráfico, o en masa, por ejemplo, acá nos dice cuánta masa de hielo se perdió, gigatoneladas, ¿cierto? Desde una línea base, desde abril del 2002 hasta acá, ¿sí? Agosto del 2021, o sea, es alarmante, realmente alarmante. eh, por ejemplo, acá la masa, la variación de masa de hielo en Groenlandia, ¿sí? Esta es la de la Antártida, la que está acá, y esta es la parte de Groenlandia, la parte que está al norte. Entonces uno puede ver que hay una tasa de 1,5 billones metros métricos, toneladas métricas por año, ¿sí? Y en el otro caso 276.
lo que les comentaba era justamente el tema de el deshielo, lo mismo, si el deshielo aumenta, entonces pasa que el nivel del mar, contrariamente, sí, va a aumentar también. ¿Sí? Entonces estamos por acá, estamos aumentando el nivel del mar aproximadamente desde el 93 en adelante, que es donde se tienen los mejores registros, de 3,4 milímetros por año. Y la cantidad de calor entonces que tiene que captar el mar, ¿cierto? También es alta, y eso impacta justamente en todo lo que es la vida marina, los corales, ¿cierto? Y aquí podemos ver más o menos cuánto es el contenido calórico del mar a la fecha, ¿cierto? O sea, si lo miramos desde 1957 hasta acá, estamos hablando de que acá tenemos zetajoules, ¿sí? Desde acá, ¿cierto? Podemos ver ese gráfico. Entonces, complejo. El tema del hielo también nos invita a mirar qué sucede con la capa de ozono, ¿cierto? Entonces acá, traten de entrar acá a este sitio, a Copernicus, pueden entrar con este QR, y los va a llevar a una página bien entretenida donde hay también simulaciones de cómo se comporta la, el agujero, ¿cierto? Y voy a tratar de andar y esperemos que la señal me acompañe para que vean cómo es en el fondo la simulación. Ustedes yo creo que deben verlo más lento, yo lo veo a una velocidad normal, pero en el fondo ahí está el planeta, ¿cierto? Y acá en la parte de la derecha tenemos la velocidad del viento en metros por segundo, y podemos ver que esas velocidades aumentan, y eso está relacionado también con la temperatura del planeta, y vemos que el agujero de la capa de ozono, ¿cierto? Ahí está en la parte de la Antártida. La simulación es bien impresionante, ¿cierto? Es bien actual, porque acá, si ustedes se fijan, abajo está el tiempo. Voy a dejar de mover el mouse para que puedan observar en la parte izquierda, 13 de octubre, 16 de octubre, 17 de octubre del 2021. O sea, esto es actualizado a 2 o 3 días, creo. Eh, bueno, una de las cosas interesantes sí es que la capa de ozono nos enseña algo, ¿cierto? De que si se hacen convenios, se puede apalear, ¿cierto? Y contribuir a que el agujero se cierre en este caso, ¿sí? En su momento el agujero estaba abierto, y con el protocolo de Montreal, en la década de los 80 pp, se pudo diezmar esto. Si se fijan, si nos vamos por la parte de abajo de los planetas, la que va por acá, este sería el escenario al 2025, por ejemplo, donde menos ozono, ¿cierto? Que está aquí en morado, ¿cierto? En Dawson, unidades Dawson, y acá café rojo es más. Entonces, en el fondo, lo que se ha logrado con esa política es disminuir el tamaño del agujero de la capa de ozono, y lo cual es favorable en el caso de los hielos, que ya lo comentamos anteriormente, ¿cierto? También refleja rayos, disminuye temperatura, no aumenta el nivel del mar. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden mejorar, y podemos como especie, en el fondo, convenir en algo que pueden revertir algo y a la larga mejorar. Así que reflexiones. eh, bueno, las reflexiones son varias. Lo primero es que el calentamiento global es una sola cosa, ¿sí? O sea, el cambio climático. El cambio climático está aquí arriba como una sola cosa, ¿cierto? Uno de los tantos límites planetarios que no debemos sobrepasar. Pero también está la integridad de la biosfera con su diversidad genética y funcional, el cambio de uso de la tierra, ¿sí? El uso de agua fresca, los flujos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, carga atmosférica de aerosoles, agotamiento de los ozono estratosféricos, lo que ya les mostraba. Ustedes pueden escanear acá y los va a llevar a esta publicación. Hay otras nuevas entidades que están ahí en el aire, que bueno, no hay escala de medición, pero están presentes. Entonces, fíjense que una de las cosas más graves, que esto es como un semáforo, entonces mantenerse en verde es como el espacio seguro para poder desarrollarnos, o darle al menos la oportunidad a las otras generaciones que puedan desarrollarse de manera sostenible. Ya en amarillo, el semáforo nos dice que, hey, no sigamos, ¿cierto? No sigamos tratando de transgredir ese límite, porque vamos a estar en problemas. Y por supuesto, ya fíjense acá, por ejemplo, lo que está en rojo, que es la integridad de la biosfera, que es lo que está más amenazado actualmente, y los flujos biogeoquímicos, que están súper relacionados con todo lo que es la alimentación también, y cómo se contamina la
del suelo. También es algo crítico porque si no tenemos esa alimentación, ¿cierto? Ya como sociedad empezamos a tener ciertas crisis. Eh, Voy a compartir este video que en el fondo es un resumen de lo que acabamos de ver. Es cortito en realidad, pero va a dejar un poco la reflexión hecha. Ustedes pueden ir a ese video mediante este QR, también pueden ir por YouTube. Se los voy a presentar, yo creo que por acá. Espero que esto no se demore tanto en carga. Bueno, entonces, la organización meteorológica, creo que esto va un poco rápido. Voy a ponerle. Nos permite entonces visualizar cuáles son los peligros meteorológicos, climáticos, hidrológicos que trastocan nuestras vidas, la economía y el medio ambiente. Los niveles récord de gases de efecto invernadero capturan cada vez más calor si pensamos a futuro. Por lo tanto, hay que hacer modificaciones en ese aspecto. A pesar del efecto de enfriamiento ejercido por la Niña en este último año, el 2020 fue uno de los 3 años más cálidos jamás registrados. Desde el 2015 han sucedido los años más cálidos desde que se tiene constancia. O sea, eso es algo súper importante a tener en mente. Bueno, lo que ya habíamos visto, ¿cierto? La temperatura media mundial superó los 1,2 grados Celsius, los niveles preindustriales que eran la línea base. El océano almacena cada vez más cantidad de calor, ¿cierto? Sin precedentes, y esa tendencia de calentamiento sigue aumentando. El 80% de los arrecifes al menos sufrieron con estas olas de calor, donde se alberga gran cantidad de biodiversidad submarina. Por otra parte, la acidificación y la desoxigenación hicieron mella en la vida marina, lo cual es súper triste. Bueno, la fusión de los mantos de hielo, que ya lo mostré, ¿cierto? En Groenlandia, en la Antártida, van intensificando la subida del nivel del mar. El hielo ártico también está muy bajo, lo cual va en contra o no ayuda en lo que es el efecto albedo, al menos. En Siberia también altas temperaturas marcaron récord, 38 grados Celsius, y eso genera incendios que están por todo el mundo. Fuertes lluvias, ¿cierto? Aluviones, inundaciones, afectaron a África y Asia, que era un poco lo que les mostraba en ese globo o ese mapa interactivo cuando íbamos subiendo la temperatura, donde se registraban como las precipitaciones, ¿cierto? Esta zona la sufre. Y esto creo que es como algo de lo que tenemos que reflexionar aquí como americanos, ¿cierto? Es que en América del Sur la sequía está ocasionando pérdidas de cosecha y falta de agua en ciertas regiones que es súper grave. Lo cual creo que es algo súper urgente en lo que debemos hacer énfasis. Esto creo que es una de las cosas más eh, extrañas, ¿cierto? Una es que, por ejemplo, en esta temporada de huracanes, en el Atlántico se batió un récord y hubieron más de 30. Y eso es súper loco porque antes se usaban, bueno, era algo un poco sexista, pero se usaban puros como nombres femeninos para los huracanes. Eso cambió, ¿sí? Por suerte. Y ahora están usando además algunos caracteres del alfabeto griego, por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta. O sea que ya ocuparon todo el abecedario en el fondo, ¿cierto? Y ahora ya están recurriendo a más, porque cada vez hay más de estos tornados, ¿cierto? Y algo que es súper preocupante. De hecho, hace poco hubo uno en Centroamérica que fue súper grave. Así que es algo que hay que tener presente. Y eso también está asociado a fenómenos que van generando que la gente tenga que moverse, ¿cierto? O sea, va a haber una cantidad de refugiados o migrantes como por motivos de este
cambio climático que va a ser gigante y las sociedades en el fondo van a tener que un poco adaptarse a esos cambios. Por otra parte, el COVID, ¿cierto? Dificultó que las actividades de reducción de riesgo de estos desastres se pudieran abordar a tiempo. Y bueno, unos 50 millones de personas se vieron afectados por partidas dobles, uno por la pandemia, ¿cierto? Y otro por fenómenos meteorológicos, que creo que es una cosa súper sensible a considerar. Así que creo que el cambio climático es algo que hay que tener súper presente. Es importante que conozcamos estos objetivos del desarrollo sostenible para contrastar un poco esto. El año 2021 es decisivo para cometer una acción climática más ambiciosa de lo que ya hay. Y bueno, decir que la ciencia y la solidaridad entre los seres humanos son claves para encontrar soluciones. Pueden ir encontrando estos hashtags para encontrar más información al respecto. Y bueno, eso, agradecimiento a todas las personas que generaron estos datos, las instituciones también. Y eso, creo que hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, si van acá, van a encontrar cómo poder llegar a esa carbono neutralidad en Chile, ¿cierto? O sea, hay trabajo de gente, hay trabajo hecho, eso es lo importante. Lo importante es que lo hagamos más visible y que gente que está en la parte de la toma de las decisiones políticas en materia ambiental también le eche un vistazo. Yo creo que eso es una cosa que como ciudadanos tenemos que empujar en, en esta época. También hay bases de datos que se están armando donde uno puede ver en qué parte está pasando algún desastre climático. Y cada vez son más países, más estaciones las que se están integrando. Y uno puede saber dónde hay tormenta, dónde hay huracanes, por ejemplo, ahí en Norteamérica, dónde hay bajas temperaturas, alzas de temperatura, tormenta, etc. Entonces hay varias cosas que se están haciendo. Lo importante es que se den a conocer. Por ejemplo, en la región de acá de Valparaíso, yo estoy, bueno, súper involucrado con causas de reforestación. Esta fue una parte de que se quemó hace muy poco, hubo un incendio muy grande. Y poco a poco hemos ido entre que limpiando y reforestando esta zona y otras, junto a las nuevas generaciones. Yo creo que en el fondo el mensaje ese es poder darle una chance a esas nuevas generaciones de que tengan la oportunidad de avanzar, desarrollarse en un espacio seguro, al menos climático, porque creo que es súper irresponsable de nuestra parte no dejarle algo cuesta arriba. Yo creo que igual pueden generar los cambios, ¿cierto? Pero ya les mostré, bueno, ahí hay un video donde lo grafica muy bien. El 2021 es un año decisivo de aquí al 2030. Ahí tenemos plazos 2050, proyecciones 2100, pero bueno, es la realidad y creo que es el problema más urgente. Y el compromiso debe ser real. Por ejemplo, acá los niños dejan su árbol, lo plantan, pero también dejan su nombre y se hacen cargo, lo riegan en otra ocasión. Eso, mi mensaje final, creo, es que, y es que somos la primera generación en tener una imagen clara, gracias a la tecnología, ¿cierto?, del valor de la naturaleza y el impacto que estamos ejerciendo sobre ella, pero también podríamos ser la última que pueda tomar medidas para revertir esta tendencia desde hoy al año 2030. Vamos a vivir un momento decisivo en la historia y bueno, espero que esto haya servido en algo y ojalá le llegue a alguien para que remueva un poco conciencia y también para que lo sigan masificando. En realidad, está toda la información ahí, con sus celulares pueden eh, informarse, leer y crecer. Eso. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su interesante exposición. Recordamos también que pueden revisar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación
en nuestro sitio www.usm.cl y también revisar nuestras redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes.